Buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia El poder de la atención plena. ¿Por qué es imprescindible la atención plena en nuestras vidas? El alumno ingresa al centro universitario parasitado de todo tipo de emociones, con aprendizajes y conductas intrínsecas, marcadas por su estilo de vida y estatus socioeconómico, su entorno físico, social, religioso, filosófico, político, entre otros. En un contexto donde aún se sigue educando emocionalmente diferente a lo que tenemos. Mindfulness, atención plena, se justifica con la necesidad de buscar para el educando una mejor relación interpersonal e intrapersonal, disminuir la actual crisis de valores de los jóvenes que así logran bienestar personal y social y mejorar su experiencia académica y su nivel académico. Todo esto a raíz del análisis de los problemas que viven los jóvenes, como episodios de depresión, uso de sustancias tóxicas, embarazo anticipado, trastorno por déficit de atención, violencia, ansiedad, soledad, entre muchos otros, los cuales tienen origen en la gestión deficiente de sus emociones. Lo anterior interfiere en el aprendizaje del alumno y en su cotidianidad. El estado emocional del alumno y su bajo rendimiento académico es causa de múltiples factores, entre ellos problemas familiares, la educación recibida, la falta de identidad, su situación económica, depresión, una dieta inapropiada, la mofa entre compañeros, el orden y funcionamiento social, lo socialmente aceptado. El aula de una cultura que produce mucha represión emocional. Parece ser que no está bien expresar sus emociones. Discriminación de género, trastorno de adaptación, la combinación de estudio y trabajo a la vez, limitaciones físicas o de salud, alteraciones conductuales, tal vez el sistema de enseñanza, que puede desembocar en algunos casos, por ejemplo, en pensamientos perjudiciales y generar nuevos hábitos. Acciones destructivas en él y obstaculizar la enseñanza-aprendizaje. Con una educación emocional y social, autogestión de emociones, se apuesta que el alumno logrará dimensionar posibles escenarios. Al encontrar su equilibrio personal, conciencia de su propio cuerpo y una relación íntima consigo mismo, tener invención, creatividad, se descubrirá otras habilidades, será física y mentalmente saludable. Las escuelas son una experiencia social y emocional y esto debe no importa en su vida. El mindfulness, enfocado a un aprendizaje social y emocional y prácticas de autocompasión, aventurará al alumno a adiestrar y a quitar la mente, plena atención, con el objetivo de lograr en el alumno habilidades para aprender a identificar, entender y gestionar sus emociones, asentarse y sentirse, y disminuir sus niveles de estrés y apego, dar reconocimiento de sí mismo, porque no basta con desarrollar en el alumno su inteligencia en competencias profesionales, enseñanzas perfiladas a las demandas socioeconómicas internacionales. También son necesarias las competencias emocionales para desarrollar las cualidades humanísticas e universalistas, que sean felices, sin adicciones, con control de estrés, compasivos, empáticos, con ética, filántropos, autónomos, disciplinados, libres, es decir, con conciencia emocional, con autoridad emocional y por consecuente un mejor desempeño profesional, una relación armónica, familiar, social, interpersonal y sentido de responsabilidad global y de interdependencia. Don Shobi Roshi, con 31 años, se convirtió en el primer maestro zen español de la historia. Nació y creció en Utrera, Sevilla, en 1956. Procede de una familia judía. Fue Taisho de Shumari Roshi, quien lo ordenó monjes en el país en 1978. Dokucho Villalba, tras la muerte de Taisho de Shumari Roshi, viajó a Japón para seguir formándose bajo la dirección de su Nagita Roshi en 1987. Fue confirmado como su sucesor legítimo. Practicó y estudió en los principales monasterios japoneses. Las autoridades del Soto Zen japonés en 1990 lo reconocen como el maestro de Dharma. Presidente y fundador de la comunidad budista Soto Zen español. Abad fundador del templo Zen Luz Serena, situado en Requena, Valencia.
miembro del Consejo de Sabios de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Francia, cuyo presidente de honor es Vidal Ayala. Miembro del Consejo Nacional del Parlamento Mundial de las Religiones, con sede en Chicago, Estados Unidos. Miembro de la Unión Budista Europea, director de la revista electrónica Sendo Digital y colaborador de la revista LA. Estudió en la Escuela Normal de Magisterio de Sevilla. También es fotógrafo, poeta, escritor, conferencista y traductor de textos clásicos. La jardinería le encanta, el amor por el silencio y el contacto con la naturaleza. Ha traducido y publicado una treintena de obras relacionadas con las tradiciones espirituales orientales, especialmente el budismo zen. Entre ellas destaca el Soto Genso de la obra mayor del maestro zen japonés Heiken Tobi. Entre sus obras propias destacan Zen en la Plaza del Mercado, Siempre Ahora, Vida Simple, Corazón Profundo, Fluyendo en el Presente Eterno, Psicoterapia y Espiritualidad. Es uno de los mayores divulgadores del budismo zen en el mundo hispanohablante. Regularmente viaja a otras conferencias, seminarios y dirigiendo retiros de introducción a la meditación zen. Participa en foros y encuentros. También trabaja en el acercamiento entre psicoterapia y espiritualidad, ecología, zen y arte, fotografía, tradiciones espirituales y compromiso social. La dinámica para esta conferencia es la siguiente: una hora y algo más de exposiciones, media hora más de coloquio. Los micrófonos estarán abiertos, será el espacio para preguntarle al maestro Duchamp, exprésense libremente. Al final de la conferencia, primero se dará la rueda de prensa y después la entrevista individual para los estudios de comunicación. Con profunda gratitud, le doy la bienvenida a mi alma mater, la Benemérita Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Altos, al maestro Augusto Villalba Roshi, maestro de Buda. Buenas tardes a todos y a todos. Me da mucho gusto, me siento muy feliz de estar esta tarde en este modélico centro universitario de Los Altos y que acoge a más de 4.000 alumnos venidos de toda la región, incluso de distintas ciudades de la República. Muchísimas gracias por la confianza de venir esta tarde y dedicar unas horas de nuestro tiempo a compartir este diálogo. Y muchísimas gracias a la Dirección de la Liga Campos por la presentación que ha hecho y por las molestias que se han tomado de organizar esta conferencia, la rueda de prensa posterior. Estoy haciendo un viaje por México, es la segunda vez. El año pasado también estuve visitando distintas ciudades, entre ellas Guadalajara, y como fruto de aquel viaje se creó un grupo de práctica de meditación zen en Guadalajara, que este año ha vuelto a invitar. Ya he estado esta vez en Mérida, Yucatán, la semana pasada en Veracruz, ahora en Guadalajara, y la semana que viene en Culiacán, donde mi compañera Elena y yo participaremos en un congreso internacional sobre calidad de vida. Así que el tema de este viaje es el de la atención plena. Atención plena es el corazón de la práctica budista. Y toda la filosofía, por decirlo así, la práctica budista se basa en el cultivo sistemático de la atención plena, de la atención normal, que gracias al cultivo y al entrenamiento se convierte en atención plena. Así que esto es lo que
voy a enseñar, estoy enseñando este viaje. Ahora, mañana jueves, daré un taller de 3 horas en un centro muy hermoso en Zapopan, llamado Jardín de Luz, un taller de introducción de 3 horas. Y el fin de semana estaremos en Puente Grande, en un curso de fin de semana, en el que ya expondré los principios prácticos de la atención plena para que aquellos que asistan lo puedan practicar en su casa y puedan incluir esta práctica. Pero, ¿qué es esto de la atención plena? Lo vamos a vivir, lo vamos a ver a través de las palabras, pero antes de verlo vamos a experimentar. Y va a ser muy sencillo. Yo les propongo un ejercicio muy corto, solo 3 minutos, en el que vais a cerrar los ojos sin preocuparos sobre los ojos. Yo lo viví. Yo no escala de nadie se lo entiende. Podéis cerrar los ojos tranquilamente. Vamos a hacer un breve ejercicio de atención plena. Y es así como estamos sentados en este momento. Vamos a dirigir nuestra atención al cuerpo, a nuestro cuerpo, para tomar conciencia de cómo es que estamos sintiendo el cuerpo en este momento. Por ejemplo, ¿qué postura tenemos? ¿Cómo es la postura de nuestro cuerpo ahora? Es una postura cómoda, relajada. Todas las partes de vuestro cuerpo están en buena disposición. ¿O hay alguna que sufra algún malestar? Tal vez tenéis el cinturón del pantalón demasiado apretado y esto os impide respirar. ¿Estáis calzando la talla que os corresponde o de zapatos o el pie está oprimido? ¿Cómo estáis sintiendo las cargas sobre el suelo, sobre el asiento? Y la columna vertebral, ¿qué podéis decir de vuestra columna vertebral? ¿Es la derecha? ¿Cómo os hace sentir que la columna esté derecha, esté torcida? Si tomáis conciencia de que vuestra columna está torcida, yo os sugiero que la enderecéis para que veáis la diferencia entre sentir una columna vertebral derecha y una columna vertebral torcida. Ahora llevad vuestra atención a la cabeza. ¿Cómo va vuestra cabeza? ¿Va bien? ¿Tenéis la cabeza bien sobre los hombros? ¿Bien equilibrada sobre los hombros? ¿O la cabeza tiende a caer hacia adelante? ¿O tiende a caerse hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda? Decía el primer maestro, que la práctica de la atención plena consiste simplemente en mantener la cabeza sobre los hombros. Pero es con plena conciencia que la posición de la cabeza con respecto a nuestros hombros y nuestra columna. ¿Estáis sintiendo vuestro cuerpo? ¿Estáis teniendo la atención centrada en nuestro cuerpo?
Eso que estáis practicando es atención plena al cuerpo. Pero ahora podéis dar un paso más y sentir que este cuerpo respira, está respirando. ¿Podéis tomar conciencia de vuestra respiración? Enfocar vuestra atención ahora en el cuerpo respirando. El cuerpo inspira, el cuerpo expira. Y el ritmo respiratorio forma parte del pulso vital de nuestra existencia. ¿Cómo estáis sintiendo vuestra respiración ahora? ¿Sentís que es una respiración abierta, libre, profunda, amplia? ¿O sentís que es una respiración corta, entrecortada, y a lo mejor sentís una opresión en el pecho o en el brazo? Enfocar nuestra atención a la respiración. El hacerlo ya está favoreciendo vuestra calma mental. Cierto que podéis distraeros ahora con el movimiento, las voces que hay alrededor, pero procurad ejercer la concentración. Concentrar vuestra atención solo en la hasta que lo demás deje de existir. Ahora vamos a procurar todos, quedarnos 30 segundos quietos y en silencio. Por favor, en esos 30 segundos no se muevan. Declaramos la quietud general. Muy bien, bueno, profesor, muchísimas gracias por prestar a este simple ejercicio de atención plena en 3 ejemplos. Un grado de experiencia vale más de 100 kilos de teoría. Aquí habéis podido experimentar 3 minutos de silencio y de atención plena enfocada en el cuerpo y en la respiración. En el entrenamiento que estoy enseñando, además, aprendemos a enfocar la atención en las sensaciones. Somos seres sensitivos. Estamos dotados de ¿cuántos sentidos? ¿Cuántos sentidos? Dice que 5. 5. De los ojos, verdes, colores y formas. Construimos la profundidad del espacio. Y podemos identificar los objetos, las formas, los seres que pueblan el espacio. Con los oídos percibimos sonidos, sensaciones auditivas. Con el olfato percibimos olores,
con el gusto, sabores, con la epidermis, que es el órgano mental, percibimos sensaciones. Esto hace de nosotros unos organismos biológicos con una riqueza sensorial enorme. Percibimos la realidad del universo a través de esos 5 órganos sensoriales y de esta forma nuestra experiencia de vida está llena de colores, está llena de formas, está llena de sabores, de olores, de sensaciones tan diversas. Esa es nuestra riqueza sensorial. Podríamos decir, pero este Señor, ¿qué nos está contando? Pues esto ya lo sabemos todos, porque cada día todos vemos, oímos, olemos, saboreamos. Sí, claro. Pero no lo hacemos conscientemente, lo hacemos inconscientemente. Esto significa que ya casi no le damos importancia a la calidad de nuestras sensaciones, al vivir sensorialmente despiertos con todos nuestros paladares o antenas parabólicas sensoriales completamente abiertas, la atención plena. El entrenamiento en la práctica de la atención plena nos despierta sensorialmente, nos hace descubrir muchísimos sabores nuevos, olores nuevos, impresiones visuales nuevas. Es como si antes hubiéramos visto la realidad a través de espejos empañados y de pronto los limpiamos y percibimos a través de cristales transparentes. De manera que toda la realidad sensorial brilla como si estuviera recién construida, como si fuera nueva. Esto de percibir el mundo nuevo cada día es algo muy importante para mantenerse joven, interiormente joven y despierto. También aprendemos a enfocar la atención en nuestras emociones, puesto que somos seres emocionales, muy emocionales. Quizás los seres vivos de los que tenemos noticia con una vida emocional más rica e intensa. ¿Son importantes las emociones en nuestra vida o no? ¿Basta con ser intelectualmente inteligente? ¿Basta con ser un cerebrito, acumular mucha información o ser un técnico impecable para sentirse pleno como ser humano? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es suficiente o no? ¿Cómo podemos olvidar nuestras emociones? ¿Y cómo que en nuestro currículum universitario o educacional no se incluye algún tipo de disciplina para desarrollar la inteligencia? La inteligencia emocional es tan importante como la inteligencia lógica o racional. Sin inteligencia emocional podemos llegar a ser ordenadores biológicos súper inteligentes, pero incapaz de emocionarnos con nada. Esto supone un tremendo desequilibrio en nuestra naturaleza humana. Afortunadamente, en los últimos años, sobre todo a partir de la publicación del libro de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, se está volviendo cada vez más evidente
sobre todo, empezamos por el principio. Y el principio es comenzar a tener una conciencia clara de cuáles son nuestras necesidades emocionales. Y cómo es que nos estamos sintiendo emocionalmente aquí y ahora, en cada momento. Cómo nos hace sentir emocionalmente tal encuentro, tal relación, tal circunstancia. ¿Cómo podríamos transformar nuestras emociones aflictivas? Las emociones aflictivas son las que nos causan la aflicción a nosotros y a los demás. Emociones que generan dolor y sufrimiento. ¿Cómo transformar esas emociones disfuncionales en emociones sanas, saludables, en emociones que nos conduzcan hacia un estado de paz, de satisfacción, de felicidad, de contento? ¿Cómo hacerlo? A través de la práctica de la atención plena, del entrenamiento. Podemos aprender y volvernos extremadamente conscientes y sensibles de todos nuestros movimientos emocionales, localizarlos, identificarlos y transformarlos. Por ejemplo, el fuego de la ira. La ira, el enfado, es un fuego devastador que cuando se prende puede acabar con ciudades enteras. La ira de un hombre o de una mujer han destruido imperios. En nuestras relaciones cotidianas, la ira se convierte en un fuego quema y deja el campo partido. Pero un fuego enorme, un fuego que cuando está en su esplendor es inextinguible, comienza con una pequeña llamita. Así como una acacia gigante de 40 metros empieza en una pequeña semilla. Si estamos en un estado de atención plena, podemos ver la ira cuando comienza con una pequeña llama y transformar antes de que se convierta en un fuego devastador. Y así con cada cosa, con nuestras emociones básicas, como son el miedo, la alegría, la tristeza, la sorpresa, el asco. ¿Cómo trabajar con nuestras emociones? Es fundamental porque, fijaos, la palabra emoción tiene el mismo origen latino que la palabra movimiento. Moto. El moto. Están íntimamente relacionados. ¿Qué significa eso? Significa que nos movemos por aquello que nos emociona. Por lo tanto, las emociones son la fuerza motora de nuestra vida. Cuando algo nos gusta, nos ponemos en movimiento hacia eso para conseguirlo. Cuando algo nos disgusta, nos ponemos a correr detrás de eso para alejarnos lo más posible. Y como decía mi maestro, pasamos el 50% del tiempo de nuestra vida corriendo detrás de lo que nos gusta.
y el otro 50% corriendo delante de lo que no nos gusta, huyendo de lo que no nos gusta. Aquí está la importancia de la emoción, la importancia de clarificar nuestras emociones, porque ¿qué es lo que nos pone en movimiento? ¿Qué es lo que nos mueve? Eso es lo que la práctica de la atención plena nos clarifica. Y después, en cuarto lugar, el cuarto ámbito de desarrollo de la atención plena son los pensamientos o la actividad mental. No solo los pensamientos, también la misma estructura lógica de nuestros pensamientos, o los recuerdos, o las previsiones del futuro, los juicios del valor, todas las construcciones mentales. ¿Vosotros sabéis qué son los pensamientos? No sabéis lo que son. Nunca habéis visto un pensamiento. No lo habéis sentido. Lo hemos tenido, pero no lo hemos visto. Lo ha tenido, pero no lo ha visto. Porque los pensamientos no se ven. Y esta parte de aquí, ¿sabéis lo que es un pensamiento? No. Pero lo habéis sentido. Han sentido lo que es un pensamiento, pero no saben lo que es un pensamiento. Curioso. Muy curioso. Yo siento algo que no sé lo que es. Curioso. Bueno, eso nos pasa a casi todos. Sentimos muchas cosas que no sabemos decir qué son. El filósofo español, ya fallecido, hace tiempo, José Ortega y Gasset, tenía una frase muy chistosa que decía: lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Y por eso nos pasa lo que nos pasa algo, pero no sabemos qué es lo que nos pasa. Y por eso nos sigue pasando. Por lo tanto, es muy importante darse cuenta de qué es lo que nos pasa. ¿Qué es lo que nos pasa? Quiere decir, qué es lo que estamos experimentando, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos pensando y por qué estamos sintiendo eso. El pensamiento es la forma como nuestra mente simbólica se representa la realidad. Por eso todo pensamiento es una representación de la realidad, no la realidad. No obstante, nosotros tendemos a creer que lo que nosotros pensamos que es la realidad es la realidad. ¿A que sí? ¿Sí o no? Confundimos la realidad con nuestra representación subjetiva sobre la realidad. De la misma manera que un necio puede confundir una manzana pintada con una manzana real. ¿Cuál es la diferencia entre una manzana pintada en un cuadro y la realidad y una manzana real? Uno no puede comerse una manzana pintada en un cuadro. No puede oler, no puede tocar, no puede meter en un cesto. Sobre todo, no puede tocar. ¿Por qué? Porque es solo una representación pictórica. Lo que nosotros hacemos al pensar es representarnos mentalmente la realidad.
después olvidamos que esa representación es una creación de la propia mente y le asignamos una realidad objetiva. Y si yo lo he visto, cada uno ve lo que quiere, cada uno ve lo que puede, cada uno ve lo que su propia mente le deja ver. El ver no es señal de que eso exista realmente. Entonces, como se dice actualmente, el mapa no es el territorio. El mapa es un dibujo, es una representación del territorio. El territorio real es una experiencia distinta a la de mirar un mapa. Y así como nadie puede alimentarse y nutrirse leyendo libros de receta de cocina, uno no puede quedarse en sus pensamientos creyendo que esa es la realidad. La atención plena nos vuelve conscientes de qué es lo que estamos pensando en cada momento y de dónde surge ese pensamiento y cuál es la naturaleza de ese pensamiento y cómo comprobar si ese pensamiento coincide con la realidad o es una simple creación virtual. Así que trabajamos en estos 4 ámbitos de desarrollo de la arte. ¿Y por qué sería tan importante que los seres humanos desarrollemos esta cualidad innata de nuestra mente, que es la capacidad de prestar? Por una razón muy simple. La atención es la condición imprescindible para que surja la conciencia. Los seres humanos somos sobre todo seres dotados de conciencia, seres conscientes. El darnos cuenta de las cosas, el ser consciente de la realidad, es lo que constituye nuestra verdadera naturaleza humana y lo que nos diferencia de las demás especies. Muchas de las cuales son muy inteligentes, incluso más inteligentes que el ser humano mismo. Sin atención, no hay conciencia. Y sin conciencia, no hay vida para nosotros. No ser consciente de algo es como no tener ni idea de que eso existe. Para que nosotros podamos decir que algo existe, debemos ser conscientes de darnos cuenta. Bien, en este proceso cognitivo de darse cuenta, la atención es la condición imprescindible. Por ejemplo, si yo enfoco mi atención en este caballero, ahora que lo estoy enfocando, puedo tomar conciencia de su rostro, de sus ojos, de su nariz, de su cuerpo, de su pelo, y puedo decir, mira, ahí está bien, y es así como es. ¿Por qué? Porque estoy prestando atención. Ahora, retiro la atención, en este momento para mí ha desaparecido. Ya no existe. Y ahora enfoco mi atención en este otro caballero. Y resulta que tomo conciencia claramente de su camisa, de su reloj, de su pelo, de sus gafas. Y digo, mira, es así como es. Así es como es este caballero. Es decir, si yo no presto atención, no puedo saber que algo existe.
prestar atención a lo que se ama y a quien se ama. ¿Verdad? Podríamos decir que amamos algo o a alguien a lo que no prestamos en absoluto atención. ¿Podríamos decir que eso es amor? No. Por lo tanto, fijaos, la relación tan importante que existe entre prestar o dar la atención y el amor. Pero, sobre todo, en el proceso cognitivo, todos estamos implicados en muchísimos procesos cognitivos, sobre todo en nuestra época de estudiantes y de enseñantes también. Estáis aprendiendo, estáis conociendo, estáis ampliando vuestro conocimiento y vuestra conciencia del mundo y de la realidad. En ese proceso de conocer, la atención es un factor imprescindible. Hasta tal punto que se puede decir la mala calidad de la atención se convierte en un conocimiento defectuoso. Es como aquel que vuelve borracho a su casa a las tantas de la madrugada después de haber estado de parranda con los amigos, completamente borracho. Es decir, con sus capacidades cognitivas muy mermadas. Y cuando atraviesa el jardín de su casa, se encuentra con una enorme serpiente sobre el hierro. Va corriendo a la puerta de herramienta con un hacha, se va a la serpiente y la corta en trozos. Y dice, ¡wow! Ya puedo dormir tranquilo esta noche. Así que se va a dormir a Monta, como decimos en España. Y a la mañana siguiente se levanta todo resacoso. ¿Le dice resaca? Sí. Baja el cuerpo el día siguiente a la oración y dice, oh, me puedo desayunar. Hoy necesito ocuparme del jardín y trabajar un poco. Voy a regar las plantas. Así que se va para la banquera y se la encuentra rota, limpia. ¿Qué había pasado? Se había confundido. Su atención estaba difusa. No era capaz de enfocar bien. Vio la manguera, estaba la manguera y vio una serpiente. Eso es una distorsión cognitiva, un fallo. Un error del sistema que tuvo consecuencias serias. Bien, esta historia nos está ocurriendo a nosotros todo el tiempo. Debido a nuestra falta de atención, confundimos, tenemos percepciones distorsionadas. No vemos claramente la realidad. Por eso es importante el cultivo de la atención para mejorar la calidad de nuestra actividad cognitiva. Lo primero que se aprende del entrenamiento de la atención plena es a enfocar. El poder de enfocar la atención donde nosotros queramos, donde hemos decidido enfocar. Esto parece fácil, pero ya hemos visto en el ejercicio que hemos hecho al principio, cuando se trataba de enfocar la atención en la respiración, ¿qué habéis sentido? ¿Os ha resultado fácil? ¿Sí o no?
Con la atención se iba a muchas cosas, a muchos otros estímulos. Enfocar es dirigir la atención. Como si la atención fuera el haz de luz de una linterna que encendemos en la oscuridad y decimos, la enfoco hacia allá, o la enfoco hacia allá, o la enfoco hacia allá. Y allá donde enfoquemos la atención aparece la realidad. Según donde enfoquemos la atención, vemos un aspecto distinto de la realidad. Pero el simple enfoque de la atención resulta algo tremendamente difícil para las nuevas generaciones que han crecido en un medio enormemente saturado de estímulos audiovisuales, de estímulos de todo tipo, de información. Se dice que actualmente la humanidad, en los últimos 20 años, hemos duplicado la cantidad de información creada que manejamos con respecto al resto de nuestra historia. Y que actualmente, cada 2 años, se duplica la cantidad de información disponible. Esto hace que las posibilidades sean tantas, como por ejemplo Internet, como Google, como Facebook, como YouTube, tantos miles de vídeos. Hay tantos posts que nos resulta difícil enfocarnos en uno o el otro. Queremos verlos todos, o queremos verlos, queremos acaparar mucha información, estamos ácidos de información, más. Pero como el tiempo es limitado, y el día solo tiene 24 horas, y aunque durmamos 6 horas, aún así, no tenemos suficiente tiempo para consumir toda la información que nos proporciona la sociedad actual. Esto hace que nuestra capacidad de enfoque se esté debilitada. Solo somos capaces de enfocarnos en algo 15 segundos, 30 segundos. Y ya queremos estar disponibles para enfocarnos en informaciones nuevas, para ver vídeos nuevos, para escuchar música nueva, para leer nuevas noticias en el periódico. Esto hace que nuestra atención se esté volviendo como el vuelo de las mariposas. Si alguien pone un post en Facebook que tenga 4 frases, demasiado largo. No tengo tiempo de ver eso. Tiene que ser una imagen o un GIF que me dé un impacto enseguida y me deje disponible el foco para enfocarme en otra cosa. Pero pedirme que me concentre durante 45 segundos es demasiado. Y aquí viene un poco el efecto colateral desagradable de la cultura de la lectura. Se está perdiendo. Porque cada vez nos resulta más difícil concentrarnos durante 10, 15, 20, 30 minutos o 1 hora.
por favor. Pero si una tarde yo puedo recorrer el mundo y el universo varias veces a través de internet, ¿cómo voy a perder una tarde en leer un libro? Y esto es porque nuestra capacidad de concentración también está abajo. La concentración es la persistencia del enfoque. Concentración es un enfoque continuado en algo, en lo mismo, continuado. Es imprescindible que haya una concentración óptima para la indagación. Indagar en profundidad en algo. En una relación amorosa, por ejemplo. Porque también este efecto mariposa se nos traslada a las relaciones interpersonales y nos volvemos mariposones. De una flor en otra. ¿Por qué voy a estar con una sola si hay un peligro? ¿Por qué voy a conocer un solo hombre si hay 100.000 que son pobrecitos, que son felices? Es un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, un poquito de allá. Al final significa nada de nada. Porque si no hay concentración, si no hay indagación, si no se profundiza en el espíritu, si no se crea una relación íntima y profunda y significativa, no encontramos una verdadera satisfacción, una satisfacción real. Es como si tuviéramos un apetito insaciable, pero fuéramos incapaces de comer una comida de verdad. Solo vamos tomando aperitivos que no sacian el hambre, por lo cual seguimos teniendo hambre y por lo cual seguimos buscando nuevos aperitivos. Esto es porque nos cuesta pararnos y profundizar en lo que estamos viviendo ahora, sea lo que sea. Por ejemplo, ahora, ¿cómo está? ¿Le pedirá que se termine? ¿Estáis esperando pasar a otra cosa ya? ¿Estáis deseando salir de otra cosa? Todavía me queda por aquí. Nos queda el poco, además, en el que podréis preguntar estas cosas. La ciencia requiere enfoque, concentración, indagación, evaluación intuitiva, reflexión, creatividad. Todo eso conduce a una conciencia clara de lo que se está investigando, de lo que se está viviendo. Así como también es necesario el esfuerzo sostenido. El esfuerzo sostenido es el que la gota de agua cae regularmente, pacientemente, sin prisa, sin pausa, con perseverancia, y es capaz de penetrar la roca más dura. Tenemos que tener cuidado hoy día porque vivimos a golpes de impulsos, de emociones emocionales que nos hacen tener arrancadas de caballo y después paradas de burro. ¿Eh? 9
Nos ilusionamos con algo, con una carrera, por ejemplo, y empezamos el primer año todo ilusionado, queremos, pero después las cosas se van poniendo difíciles, porque claro, hay que estudiar, hay que dedicar horas, hay que hincar el todo, hay que trabajar. Entonces ya vamos teniendo la parada de burro. Y dice, vamos. El esfuerzo permanente y continuado, sin sobreesfuerzo, sin bajeza. El esfuerzo continuado es necesario en la vida y es necesario en el proceso cognitivo para llegar a conocer en profundidad, a tener la paciencia y la perseverancia de insistir en la interacción. Bueno, la consecución del objetivo. Los investigadores no consiguen resultados en sus investigaciones en 2 meses, en 6 meses. A veces el proceso dura años. Pero ahí está, perseverar. Igual, en nuestra vida cotidiana, no debemos esperar resultados fáciles con poco esfuerzo. Si alguien trata de vendernos esto, ya debéis saber de entrada que es una estafa. No hay nada gratis, nada. Todo requiere esfuerzo continuado. En el proceso cognitivo a través del cual nos convertimos en seres humanos maduros, en seres humanos con una percepción de la realidad bien realizada de lo que la realidad es. Necesitamos enfoque, concentración, indagación, juicio evaluativo, esfuerzo continuado y finalmente una conciencia clara, cada vez más clara de la realidad, va emergiendo en nosotros. Así que esto es lo que quería compartir esta tarde con ustedes. He dado paso a una reflexión. A partir de ahora, a ver si tenéis algunas preguntas o os gustaría profundizar en algún aspecto o queréis hacer algún comentario, pues os lo ruego. Vamos a iniciar un coloquio franco y abierto. Por favor. Gracias. Espero que mi pregunta beneficie a una gran parte de los asistentes. Usted hablaba de poner atención a las emociones. En cierta manera me pareció que nos invitaba a dirigir nuestra atención hacia las partes buenas de la realidad, o así lo entendí yo. Lo que yo vengo buscando del budismo y la atención es poder dirigir mi atención hacia lo mejor. Hacia lo mejor de la realidad. En mi caso particular, lidio mucho con decepción. Espero cosas muy buenas de muchas personas y me decepciono mucho cuando no están a la altura de los estándares que yo les proyecto. Entonces, me gustaría ver si la atención plena o el budismo tienen algo que me pudiera ayudar a ser feliz independientemente de cómo se comportan los demás o cómo lidiar con esa decepción. Sin lugar a duda, la decepción es una experiencia que sucede siempre a la expectativa, a la expectativa, a la expectativa.
La experimentación es suponer, esperar que las cosas van a ser de una determinada forma. Las cosas o las personas. Entonces, para no sufrir decepciones, lo mejor es no cultivar expectativas. Es una forma de dar a mayores expectativas, mayores decepciones. Entonces, uno no tiene que esperar que la gente sea buena o mala. Uno simplemente tiene que aceptar cómo las personas son en cada momento y como uno es en cada momento. ¿Quién es uno para juzgar a la demás? Así que la práctica de la atención plena nos enseña a enraizarnos en el ahora y al ver las cosas tal como son, no como nos gustaría que fueran, como son. Y a partir de ahí, a partir de la aceptación de las cosas tal y como son, vamos a ver qué podemos hacer para irlas transformando. Pero en cualquier proceso de transformación es imprescindible que haya previamente aceptación. Así que seguramente usted tenga tendencia a culpar a los demás de no ser tan buenos como usted pensaba que eran y tal vez usted no estar a la altura de sus expectativas. Pero ese es su problema, no el de los demás. Son sus expectativas. Entonces, por favor, hágase responsable de sus expectativas. Espero que haya servido. Hola, Rosa. Mi pregunta va en este sentido. Vivimos tiempos muy difíciles donde las personas se fijan muchas metas, muchos proyectos, pero desgraciadamente, al menos en nuestra cultura y en nuestro sistema, no es exactamente lo que la persona quiere. Parece ser que a veces es como si la vida funcionara si tienes buena o mala suerte. Mi pregunta es, ¿existe la buena suerte? ¿Existe la mala suerte? Es decir, hay personas que nacen ya estigmatizadas para no lograr, no alcanzar sus sueños, sus metas, sus proyectos en la vida. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Desde el punto de vista de la tradición budista, nada existe por azar. Llamamos azar a nuestra propia ignorancia sobre la relación entre la causa y el efecto. Cuando no vemos la relación entre la causa y el efecto, decimos que es el azar, la suerte, la lotería, que toca o no te toca. Fijaos que tanto la inteligencia humana como la conciencia del ser se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad gracias a la comprensión de las causas y de los efectos. Es decir, que la ley es causalidad. Tal causa produce tal efecto. Eso está en la base de la ciencia, está en la base de la medicina, está en la base de
Fijaos que nuestros ancestros, los pitecántrocos erectos, o algo parecido, no podían relacionar el coito con el embarazo y la gestación y con el parto. Pensaban que el parto era algo que sucedía, no se sabía por qué, que la mujer engordaba, pues no se sabía por qué, porque había tocado de engordar, a lo mejor dirían por suerte, que por desgracia. Y no lo relacionaban con el coito. No veían que el coito era la causa del embarazo y que el embarazo era la causa del parto. ¿Por qué? Porque no tenían todavía la inteligencia de relacionar una causa con su efecto, un efecto con sus causas. Se cree que las primeras que comenzaron a crear esta relación causa y efecto fueron las mujeres. De ahí la inteligencia femenina. Las mujeres empezaron a darse cuenta que sus movimientos menstruales guardaban una sincronía con las fases lunares. Y además eran ellas las que se ocupaban sobre todo de la reproducción. Y a medida que iban practicando la reproducción un año y otro, empezaron a darse cuenta de que de tales semillas salían tales frutos. Y en la base de la agricultura, que supuso una revolución en la historia de la humanidad, se encuentra esta comprensión y esta inteligencia, esta semilla plantada en buen lugar, cuidada, regada, expuesta al sol, se convierte en este fruto, en este efecto. Seguimos avanzando en la comprensión de la relación que une las causas con los efectos. Todavía ignoramos muchas causas. Surgen enfermedades y no sabemos cuáles son sus causas. También nos suceden muchas cosas en nuestra vida cotidiana y no sabemos por qué nos suceden, cuáles han sido sus causas. Y puesto que no lo entendemos, se lo achacamos al azar. Tan solo uno tiene suerte, yo no tengo suerte. Desde el punto de vista del feminismo, esto es una percepción errónea. Nada surge espontáneamente de sí. Todo obedece a causas y a circunstancias. Por ejemplo, ¿por qué el 75% de la población reclusa de Estados Unidos es de población negra? Por mala suerte. Porque resulta que un policía va por ahí y siempre se toma con los negros. Porque los negros son el 75% más numerosos que la población blanca. No. Hay causas sociales, hay causas históricas. Pero preferimos decir, así los negros son malos, tendencias a hacer delincuentes. Y dice los negros, dice cualquier grupo que queramos marginar o analizar. No hay suerte, hay causa y efecto. A lo mejor nosotros no entendemos por qué nos ocurren ciertas cosas, porque a pesar de ser buenas personas, de querer el bien de los demás, de ser honrados, de esforzarnos en hacer bien las cosas, no tienen grandes desgracias o grandes dificultades. Y eso es, no lo entendemos porque
porque no hemos practicado la arqueología y visto por detrás cuál es la historia de nuestra familia, qué ha pasado con nuestra familia, cuál es la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. Si hemos tenido la suerte de nacer en una familia acomodada, sabemos cómo ha llegado la fortuna a nuestra familia, cómo se ha obtenido. ¿Es que acaso algún día en el pasado la fortuna cayó del cielo a nuestro tatarabuelo que estaba paseando por el campo? ¿O cómo fue que se generó esto? Todo lo que sucede continúa teniendo un efecto en esta vida y en las generaciones futuras. Es ese desencadenamiento de causa y efecto. Somos herederos de lo que han dicho, pensado y hecho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos y todo el linaje de la somos los herederos de todo. Entonces, entre la herencia que recibimos hay algunas cosas que puede que haya algún carácter oculto o algo oscuro. Así que no es azar, no es lotería, no es suerte. En el budismo decimos es karma. Karma quiere decir causa y efecto. ¿Quién reparte el tiempo? Podemos tener atención y al mismo tiempo perder conciencia. Ya lo explico a ustedes de una manera que si yo enfoco mi atención a algo, en algo, deja de existir o deja de prestar atención a las cosas. Va terminando esta cuestión que me llama mucho la atención y me preocupa. Muchas personas jóvenes y no jóvenes se enfocan su atención en un aparato, teléfono celular, juegos, máquinas de juegos, etc. Donde pareciera que en algún momento incluso pierden esa conciencia de la supervivencia. Mueren frente a una máquina o mueren por otro efecto donde no alcanzaron a echar mano de su instinto de supervivencia. Entonces, aquí me llama la atención cómo puedo tener esa atención de manera tan plena o tan intensa que pierdo incluso mi conciencia como ser humano, incluso para sobrevivir o para supervivir. Gracias. Muchas gracias por su profunda experiencia y bien importante, de verdad. Sobre todo para los que son jóvenes, justo en este momento. Una de las enfermedades de la atención es la obsesión, la fijación. Eso es un desarrollo de efectos de la atención. Y el entrenamiento de la atención plena cura esa enfermedad. ¿Qué es la obsesión? O la fijación en términos psicoanalíticos. Cuando ponemos nuestra atención a algo y no podemos apartar a eso. No podemos, aunque queramos. Todas las atenciones son fijaciones, son obsesiones. Cuando nos enamoramos de alguien de una forma obsesiva y no podemos apartar la imagen de esa persona de nuestra mente, eso es una enfermedad, es un desamor.
es una patología. En ese sentido, la religión tiene dos patologías opuestas. Una es la incapacidad de enfocar, a eso se le llama distracción, mente distraída, mente dispersa. Es una mente, una atención que no puede quedarse quieta en algo durante más de 30 segundos. Y la patología opuesta es la fijación. Quedarse muy fijado, no ver más que eso. Una atención sana es aquella que tiene el poder de enfocar voluntariamente, mantener el enfoque el tiempo necesario para que surja la conciencia clara, el conocimiento de lo que estamos enfocando, y después tenga la libertad de desenfocar y enfocar en una cosa. Si la mente no puede desenfocarse de algo, ha quedado como las abejas perdida en el panal de miel. Me dice la canción, o la coplilla de niño, me enseñaron de niño, a un panal de miel no se deja muriendo. Luego todos se murieron presos en la paz, la comimos. ¿No se entiende? A un panal de rica miel, 2000 moscas acudieron, que dolorosas murieron, presas de pata en él, las 2000 moscas. Eso es cuando nos gusta algo mucho, que nos quedamos apresionados, fijados, obsesionados. Entonces, eso le pasa a los jóvenes y le pasa a los adultos. Nosotros podemos decir como adultos, vaya jóvenes, están todo el día ahí pendientes de la maquinita, solo mirando a la maquinita. Son subdesarrollados. Y le podríamos culpar de echar toda la responsabilidad de los jóvenes. Pero, ¿por qué no nos preguntamos, como adultos, qué realidad le ofrecemos a los jóvenes? ¿Cómo es la realidad que estamos ofreciendo a los jóvenes que ni siquiera les interesa? Que prefieren la realidad actual a la que nosotros les estamos ofreciendo. ¿Qué clase de ciudades le estamos ofreciendo a los jóvenes que no les apetece vivir en ellas? Que prefieren vivir en ciudades virtuales. ¿Por qué? Porque lo que viven en la realidad ordinaria no les resulta para nada satisfactorio, no responde a sus necesidades, no satisface sus verdaderas necesidades. Lo mismo podemos decir de los planes educativos. El fracaso escolar no es solo responsabilidad de los que fracasan, es también responsabilidad de los que diseñan planes educativos. Porque si diseñamos planes educativos más pensando en las necesidades del mercado, en las necesidades de la empresa, en las necesidades del capital, en vez de pensar en las necesidades de los seres humanos que van a cruzar esos estudios, a lo mejor tendríamos que replantear nuestros planes de estudio y ponernos al servicio del ser humano, al servicio de las necesidades humanas reales, al servicio de la necesidad de conocimiento, de la necesidad de reflexión, de la necesidad de sentido existencial que tenemos todos. No, y no sé por qué estoy hablando de eso, porque yo era eso que estaba preguntando. Está excelente para los maestros que están aquí. Cierto, yo lo hago.
Buenas tardes. Mi pregunta va en este sentido. Siendo numerosos los maestros, a pesar de practicar en las ciudades que estamos alrededor, somos ciudades pequeñas, el ritmo de vida ya es acelerado. Hay muchas distracciones en la vida cotidiana, en el trabajo, el estudio, familia, etc. ¿Cómo podemos aprovechar el poner atención? ¿Cómo podemos aún más desarrollar la capacidad de poner atención? ¿Basta la propia voluntad o existe alguna técnica, por muy pequeña que sea, que nos quisiera compartir? Muchas gracias por su pregunta. Por supuesto que existe un entrenamiento. Estoy hablando del tiempo de entrenamiento, de relación. El entrenamiento es un conjunto de prácticas, de técnicas, claro que sí, muy ancestrales, antiguos, de más de 2600 años, que han sido experimentadas, comprobadas, generación tras generación. Pero el marco de esta conferencia no es el lugar apropiado para podernos a desgranar, digamos, los aspectos técnicos. Para eso tenemos el taller de 3 horas de presentación de mañana, y para eso tenemos el fin de semana de trabajo intensivo desde el viernes hasta el domingo, donde sí se va a enseñar exactamente cuáles son los temas. Pero en este momento decirle algo que es muy importante para nosotros. Quiero que hagamos una reflexión sobre el deseo. El deseo, la capacidad de desear. La capacidad de desear forma parte de nuestra naturaleza humana. No hay nada negativo. Si no fuera por el deseo de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro padre, no estaríamos aquí. Somos todos hijos del deseo. Natural, absolutamente natural. Ahora bien, desear es muy fácil. Fijaos, uno se pone y que no desea. Deseo que llueva, ojalá hubiera en el campo. Uno puede generar todo tipo de deseo muy fácilmente. Ahora bien, satisfacerlos cuesta más. Uno puede decir, deseo una casa de 300 metros, con 8 piezas, 3 cuartos de baño, 2 horas de garaje, y lo diseña completamente ya tiene el deseo creado. Ya está creado. Ahora para empezar, cuesta mucho. Esto quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra capacidad de desear. Y desear justo lo necesario, justo lo que podamos realizar y convertir. Porque si nos dedicamos a desear, nunca vamos a poder satisfacer todos nuestros deseos. Y vamos a tener siempre un déficit de deseos insatisfechos. Y estos deseos insatisfechos se convierten en un estado de frustración, en un estado de decepción, en un estado de amargura. Me voy a morir y no he conseguido todo lo que deseo. La fuerza del deseo es como un fuego también.
nosotros vivimos en un medio sociocultural y en un sistema económico que se basa en necesitar nuestros deseos, en generar deseos en nosotros, en hacernos desear más y más. A esta sociedad de consumo. Para que esta sociedad y este sistema funcione, tenemos que consumir mucho. Tenemos que consumir y producir mucho. Tenemos que desear mucho. Y cuanto más deseemos, nos dicen que más felices seremos, pero en realidad lo que nos sucede es que más se nos complica la vida. Cuanto más deseos, vida más complicada. El día de 24 horas, si deseamos hacer muchas cosas que no caben en ese tiempo, caemos en el estrés. Es una de las epidemias emocionales y mentales del mundo moderno. ¿Por qué? Porque deseamos demasiado. Porque queremos hacer demasiadas cosas. Porque queremos ver demasiadas películas. Porque debemos trabajar demasiadas horas para pagar nuestros deseos. Cuanto más grande sea la casa, cuanto mayor sea la libertad del trabajo, más horas tienes que trabajar. Entonces, ¿cómo salir de esta rueda infernal? ¿Cómo salir como el de Amsterdam que está atrapado en su rueda dentro de su jaula? ¿Cómo salir de esto? Hay una medicina, aunque puede que resulte amarga. Esa medicina se llama renunciar a los deseos innecesarios, renunciar a una vida de grandes deseos, de muchos deseos, renunciar al consumo por el consumo, simplificar la vida, reducir los deseos y tener una atención de calidad en las pocas cosas a las que nos vamos a dedicar. Eso es la vida de calidad. ¿Sabéis que en los países occidentales se utiliza el Producto Interior Bruto como índice de desarrollo de los ciudadanos y sociedades? Esto es una falacia, porque está más que demostrado que un mayor Producto Interior Bruto no hace que los ciudadanos sean más felices. Aparte de que muchas veces el Producto Interior Bruto no está repartido equitativamente entre los ciudadanos. Por eso el gobierno de Bután introdujo el índice bruto de felicidad como medida económica. Es decir, ¿cuán felices son nuestros ciudadanos haciendo lo que hacen y viviendo lo que viven? Si hay un buen índice de felicidad, es que lo que estamos haciendo es correcto. Si no, hay que hacerlo de otra forma, porque finalmente lo que cuenta es la felicidad individual y colectiva. Entonces, no hay recetas, pero hay unos principios generales y simplificar la vida, reducir los deseos, renunciar, volver a un modo de vida mucho más simple. Es una manera de ir apagando el incendio que estamos generando y que está devastando el planeta.
que es la sociedad de producción y de consumo. El fuego está demostrando los recursos naturales de la tierra. Y al final, ¿para qué? ¿Para qué? Para generar montañas de basura, de sobrepoder de rocas. ¿Qué hacemos con tanta basura? Montañas de basura, que no montañas de felicidad y de satisfacción, lamentablemente. Yo quisiera preguntarles, porque desde que nosotros somos pequeños, nuestros padres, la sociedad en que vivimos, nos imprime la idea de que al crecer tenemos que ser adultos maduros. Pero ¿qué es ser un adulto maduro? Tener una familia, tener responsabilidades, pagar impuestos, casarnos o tener un título. ¿Es eso? O ser feliz, es como se decía. Pero llega el momento en el que dices, ¿cómo puedo ser feliz? Pagando todas esas responsabilidades, porque en cierto punto ya no puedes ser libre, porque estás atado a la sociedad, a lo que te dicen las personas. Entonces quiero saber, ¿qué es ser un adulto maduro? ¿Y cómo puedes obtenerlo siendo feliz? Bueno, muchas gracias por su pregunta. No sé si voy a poder responderle, porque la verdad, yo no tengo idea. Yo creo que yo no lo soy. Entonces, yo creo que sigo siendo un niño y un adulto. Cada generación tiene sus propias expectativas, tiene sus propios valores. Sus padres tienen sus valores y sus generaciones. Yo creo que debemos tomar de nuestros padres, de la generación que nos ha precedido, lo mejor que nosotros consideremos que nos da, y después vivir de acuerdo a nuestros propios valores, crear nuestros propios valores, definiendo lo que es el conservatismo. Cada generación debe definir qué se entiende por valor en esta. Cada generación debe crear su propio mundo, porque el mundo de la generación anterior se va a medir. Y el de la nueva generación tiene una nueva generación. Hoy día existe un grave problema intergeneracional. Se está produciendo un corte, una ruptura entre las generaciones. Eso es causa de desarmonía social, de desintegración social. Fijaos que en las sociedades preindustriales la transmisión de una generación a otra era muy importante y las nuevas generaciones continuaban más o menos en los mismos valores que la generación anterior. Eran sociedades tradicionales, tradicionalistas. Con la revolución industrial todo eso cambió en Occidente. ¿Por qué? Porque básicamente se rompió la gran familia en la que convivían mis abuelos, padres, hijos, primos, tíos, las familias claras, que era el núcleo donde se transmitían los valores y donde se transmitía la coherencia social. En el momento en el que los adultos ya tienen que ir a los centros de trabajo industriales, muchas veces lejanos del domicilio donde está la casa, y el hecho de que viviendo en ciudades la vida es mucho más difícil que en el campo, ya no da a sostener grandes familias. Poco a poco, a medida que la sociedad se ha ido urbanizando e industrializando, las familias se han ido reduciendo. Ya en casi ninguna familia en una gran ciudad conviven ni siquiera los
hijos y los nietos. Muy pocos, cada vez menos, desgraciadamente. Ahora hacemos con los abuelos, los ponemos en centros. Y como las circunstancias del mundo van tan rápido, la información se está duplicando todos los años. Tu generación ya maneja el cuadruple de información que la de tus padres. Se va a producir una incomunicación. Universos que conviven paralelos de lo que no se toca. No hay ningún. Eso es un problema. Tenemos que aprender a salvar ese abismo entre generaciones. Pero aquí los padres, los adultos maduros, tenemos una gran responsabilidad porque debemos dejar espacio y sitio a los que vienen y comprender que el mundo de los que vienen es un mundo completamente distinto al nuestro ya. Hoy día los niños de 4 o 5 años manejan los ordenadores y navegan por internet con mucha más fluidez que un hombre maduro de 50 o de 60 años. Los adultos maduros debemos permitir y dar espacio a las nuevas generaciones y al mundo que trae las nuevas generaciones. Al mismo tiempo que le transmitimos lo mejor que lo que hemos recibido a su vez de nuestros padres y de las generaciones anteriores. Así que, por un lado, cada generación debe ser singular y única y vivir su propia especificidad. Y al mismo tiempo debemos reforzar los vínculos intergeneracionales, emocionales, con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos y nuestros nietos. Espero que haya sido una buena. Aquí hay un pedido. Vamos a terminar. Buenas tardes. Y bueno, mi pregunta va dirigida en el aspecto universitario. Todos los que estamos aquí vamos dirigidos a aplicar el conocimiento que nos da la universidad y desgraciadamente estamos totalmente separados. O sea, psicólogos, psicólogos, médicos, ingenieros, cómo su filosofía, su disciplina, esa atención podría ser aplicada para que estas ciencias se unificaran y dejaran de lado todo, todos los procedimientos que se han hecho a lo largo de los años y cómo se unificarían esas tres disciplinas, yo me refiero a los ciencias de la salud y las ingenierías, para realizar un cambio positivo al planeta, para realizar un cambio positivo a la sociedad. Entonces, en resumidas cuentas, cómo la atención, su disciplina, que nos está recorriendo, nos podemos comprender para dejar de lado todo ese rollo y unificar. Entonces, sí, tengo muchas cosas en la cabeza, pero no sé si van a entender. Está perfectamente claro. Te agradezco mucho que hayas hecho esta pregunta, porque es una pregunta planteante muy importante, no solo para el sistema universitario, sino para la ciencia, por ejemplo, en general, y para la sociedad en general. A ver, el sistema educativo actual, casi todos los países del primer mundo, digamos, países desarrollados, es el reflejo de la autoimagen del ser humano común en esos países inmensos, nosotros mismos.
Es decir, es la proyección de la autoimagen que tienen los que proyectan los planes educativos. ¿Cuáles son algunos de los rasgos de esta autoimagen? Pues, entre otras cosas, una separación entre las distintas realidades que ellos conforman como seres humanos. Una falta de integración personal. Esa falta de integración personal se proyecta y se convierte en proyecto social, se convierte en sistema educativo, se convierte en sistema de investigación científica. Todo está afectado. El conocimiento se ha atomizado. Uno puede llegar a tener un conocimiento muy profundo de cómo funciona una enzima particular. Y puede ser un perfecto ignorante de todo lo demás. Eso es contrario a la realidad del nacimiento del hombre sabio del conocimiento del renacimiento, en el que eran científicos, eran investigadores, eran artistas, eran amantes, eran literatos, eran hombres de arte, hombres de ciencia, hombres de espíritu, donde había el conocimiento estaba mucho más integrado. Hoy hemos parcelizado el conocimiento y ese es el reflejo de que nos estamos viviendo como seres extinguidos interiormente. Por un lado está el cuerpo, lo corporal, por otro lado está lo social, por otro lado está lo emocional, por otro lado está lo mental, lo racional, por otro lado lo espiritual. Por ejemplo, es habitual que si alguien se dedica al espíritu, entonces no le debe gustar comer, no debe sentir con los sentidos, puede ser que surja la tentación. No debe pensar mucho porque todo lo debe poner en manos de fe, por ejemplo. Y encontramos un ser humano para ti, es un. Creamos una división entre lo que es mente y cuerpo, espíritu y cuerpo. Creamos una dualidad. Occidente está basado en el pensamiento dualista. Por ejemplo, si eres una persona entregada a la religión y a lo espiritual, no puedes tener contacto carnal y sexual con el otro sexo o con el mismo sexo, si es diferente. Porque eso es pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué la religión y el instinto sexual están enfrentados y se viven como dos cosas antagónicas? Esa es la esquizofrenia, la decisión que tenemos ustedes. Entonces, esa parcialización interna a través de la cual nos referimos a nosotros mismos se manifiesta en todo lo que proyectamos. En vez de tener una visión global, integral, de ser que somos todos nuestros niveles y creer desde la punta del dedo hasta la punta del coronillo, todos somos santos. No hay nada que no sea sagrado en este cuerpo. Ninguna parte que no sea santa y sagrada. En el fe se dice, si queremos que haya algo que no es sagrado, entonces nada es sagrado. Si creemos que hay algo sagrado, entonces todo es sagrado.
Esa falta de integración es la que nos hace participar también en el conocimiento, la que nos paraliza nuestra vida, la que nos separa de la naturaleza y nos pone en lucha con la naturaleza, cuando la naturaleza no es nuestra enemiga, sino es el sustento de nuestra vida. Es un tema que daría para mucho, daría para un simposio internacional monográfico, pero lo vamos a hacer. Bueno, antes de nada, buenas tardes. En realidad, yo creo que esto es una necesidad para toda la comunidad universitaria. Y mi pregunta va relacionada a la cuestión que se tocó sobre la palabra renuncia. Una dice que para llegar a tu hermana tienes que renunciar al deseo. Pero entonces tienes que renunciar a todos los sentidos, a todos los trabajos, a la material. Esa es la pregunta. Gracias por la pregunta. Bueno, esa es una interpretación de la enseñanza de Dios. Es una interpretación. Hay algunos budistas que la interpretan así. Pero en otra interpretación más amplia, lo que pide el Señor no es renunciar 100% a los deseos, porque una persona que renuncia 100% de deseo es la muerte. Bueno, la vida no existe sin deseo. Ahora bien, reflexionemos. ¿Cuál es el objetivo último del deseo? ¿Cuál es? Yo creo que mirarse en lo que realmente Podríamos decir que el objetivo último de todo deseo es la satisfacción del deseo, ¿no? Esperar que nos aporte felicidad. ¿No? Si yo deseo un coche, lo que espero es que cuando ya tenga el coche y el deseo satisfecho, voy a sentir muy bien. Si no, no lo desearía, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que hay deseos saludables, que son los que realmente nos proporcionan un estado de bienestar, de felicidad, de contentamiento, cuando son satisfechos. Y hay otros deseos que son malsanos o disfuncionales, porque su satisfacción no nos aporta mayor paz, felicidad y bienestar. Entonces lo que Buda nos enseñó es el arte de desear. No podemos evitar desear, pero hablamos de un arte de vida, de manera que nuestros deseos nos conduzcan realmente a un estado de dicha, de bienestar y de felicidad. En ese sentido, el Buda nos enseñó a renunciar a todos los deseos que realmente no aportan una dicha verdadera. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. La constancia por haber participado en la conferencia requiere el poder de la pensamiento.
Muchas gracias. Ya lleváis casi 2 horas sentados. Seguramente tenéis muchas ganas de levantaros y salir a tomar el refresco. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero para terminar, os propongo 60 segundos de silencio. Ideal para la respiración. Escuchar esta campana. Va a iniciar 60 segundos. Vuelvo a tocar. Ya va a pasar. Entonces, nos levantamos y nos vamos. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Ha sido un placer compartir esta tarde con todos ustedes. Cuando os encontréis en una situación de estrés, acordaos del sonido de esta campana, parad, sentaos, sentíos y dejad que la respiración os devuelva a un estado de calma y de tranquilidad. Que todos vayan muy bien. Buenas noches a todos.